Platicamos mucho acerca de muros. Es increíble que en el siglo XXI, cuando ya pensamos que se habían acabado los muros, hoy se construye un muro entre dos países amigos, dos países socios. Entonces hablamos de muros. Número 2, hablamos acerca de caravanas. Las caravanas que vinieron de Centroamérica fueron totalmente diferentes. Nunca habíamos tenido grupos de miles, ¿sí? Por aquí, por Guanajuato, pasaron casi todas las caravanas, y aquí llegando a Guanajuato decidían si se iban hacia California o si se iban hacia Texas a pedir asilo a Estados Unidos. Caravanas, algo totalmente nuevo. Aquí en Guanajuato tratamos bien a esa gente. El tema número 3, hablamos acerca del Pacto Mundial de Migración. Es un pacto que firmaron la mayoría de las naciones del mundo. Estados Unidos no lo firmó, desgraciadamente. México sí lo firmó. Y es el primer pacto de su tipo en el cual nos comprometemos en México a tratar de manera humanitaria a cualquier migrante con M mayúscula. Todas esas personas que dentro del mismo país, como los jornaleros de Guerrero que vienen a trabajar a Guanajuato, son migrantes, hay que tratarlos bien. Los japoneses que viven aquí en Guanajuato, más de 2,200, son migrantes también. Los americanos, como fue mi mamá, que llegó a San Miguel de Allende, ella decía que a buscar esposo, yo no lo podría decir, y se casó con un guanajuatense. Migrantes también. En Guanajuato queremos de verdad ser el ejemplo nacional de tratar con toda la dignidad a los migrantes. Algunos estudios, especialmente información que nos dan de los consulados en Estados Unidos, porque es tema federal, nos hablan de entre 1.3 a 1.5 millones de guanajuatenses. Aquí en el estado tenemos llegando casi a los 6 millones, añádele ese otro millón, entonces rebasamos los 7 millones de guanajuatenses entre aquí y allá. Viven en muchas áreas de Estados Unidos, pero son 5, yo creo, las áreas de mayor concentración: California, Texas, Illinois, pero luego ha crecido en los últimos años mucho en Carolina del Norte, también Carolina del Sur, y el área de Georgia, donde está Atlanta. Nacionalmente mueren más o menos unos 450 al año tratando de cruzar Estados Unidos. Hoy día es muy peligroso, ya no es como antes. Antes era solo una falla administrativa el entrar como indocumentado. Hoy se les trata como criminales y hoy está cerrado. Están cerradas todas las áreas que eran, si no fáciles, no tan difíciles, no tan peligrosas para entrar. Hoy día es muy, muy peligroso. Tan solo aquí en Guanajuato tenemos el reporte de, si la mente no me falla, creo que son 82 personas que han fallecido tratando de ir a Estados Unidos este año. Puede ser que sean más, puede ser que sean muchos más, porque muchas veces los cuerpos no son identificados, se tienen que hacer pruebas de ADN. Yo creo que somos la más agresiva positivamente. Tenemos más de 220 clubes en Estados Unidos. Tenemos el Día del Guanajuatense en Texas. Llevamos ferias de servicios, que incluye feria de salud, que incluye feria de servicios legales. Tenemos 3 abogados allá, americanos, que solo se dedican a atender a nuestros migrantes. Te parecerán muy pocos, es cierto, pero que yo sepa, ningún otro estado tiene abogados en adición a los que tienen los consulados.